y que hoy podamos salir muy bendecidos. Así que les invito, mis amados hermanos y hermanas, a que me acompañen en esta oración e iniciar. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder, Señor, estar reunidos una vez más. Gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente, Señor, que pudo, Señor, sacar de su tiempo para estar, Señor, en el mejor lugar, Señor. Que aunque quizás, Señor, no estamos, Señor, presencialmente en las cuatro paredes, Señor, pero estamos reunidos, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Tu pueblo se reúne esta noche con el propósito, Señor, de buscar el alimento, no que perece, sino el alimento que permanece para vida eterna. Rogamos tu bendición, Señor, para que tú seas guardando a tu iglesia, Señor. Sabes, Señor, la situación que está pasando alrededor del mundo, Señor, y cómo las personas están cayendo, Señor, en la desesperación, Señor, cómo las personas están cayendo en la aflicción, en muchas preocupaciones, Señor, y para eso venimos, Señor, en esta noche, Señor, de cómo liberarnos de los temores, Señor, porque ahorita Señor, el virus, Señor, que está afectando más, Señor, a este mundo, no es el coronavirus, sino el virus del temor, el virus de la desesperación, Señor, que está abarcando más terreno, Señor, que el mismo coronavirus, Padre. Hay muchas personas alrededor del mundo, Señor, que ahorita mismo, Señor, están, Señor, inundadas, Señor, de problemas, de tribulación, están inundadas de temor, de desesperación. Y te pedimos, Señor, primeramente, Señor, para que tú nos sigas fortaleciendo a nosotros, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias a ti, Señor, podemos encontrar esperanza, Señor. En tu palabra encontramos consolación, Señor. Y te pedimos, Señor, para que de la misma manera, Señor, aquellos, Señor, que no te han conocido, Señor, que no han conocido el amor de Cristo, que puedan llegar, Señor, a encontrar ese amor que hay en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que en esta noche tú nos hables, Señor. Guíanos, Señor, con tu santa palabra, Señor, de que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean bendecidas, Señor. Padre, que cuando terminemos, Señor, en esta noche, podamos regocijarnos, Señor, podamos recargar baterías, Señor. Tal vez, Señor, venimos achicopalados, venimos un poco desanimados, frustrados. Son sentimientos que quizás pueden estar abarcando nuestro corazón, Padre, y te pedimos, Señor, para que tu santa palabra sea esa medicina, Señor, que pueda traer alivio, Señor, a quizás nuestra alma turbada, nuestra alma afligida. Padre, pedimos tu bendición en esta noche y todo, Señor, te lo ponemos en tus santas manos buenas, con acción de gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero que me acompañen en sus folletos en la página 42, en la parte de abajo. Estábamos viendo la semana pasada acerca de, bueno, precisamente estábamos viendo sobre los padres espirituales, que todos aquellos que no son hijos de Dios, pues por ende son hijos del diablo, ¿verdad? Así que no hay quite, ¿verdad? O frío o caliente, o izquierda o derecha, o blanco y negro, pero el gris no existe. Yo no puedo ser mitad de Dios, mitad Satanás, ¿verdad? Y de hecho, recuerden que lo que estábamos viendo la semana pasada es que porque el mundo no ama a Dios, perdón, porque el mundo no ama a Cristo. De hecho, el mismo Jesús está diciendo, vea, si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían porque fue Dios el que me envió. Entonces, pero Jesús es fuerte en sus declaraciones y Jesús le estaba diciendo, y no a cualquier persona, estaba diciéndole a los líderes religiosos de ese momento. Y Jesús le estaba diciendo, vea, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y estábamos viendo un poco acerca de las características, la naturaleza de Satanás, ¿verdad? De quién es él, de cómo es él, ¿verdad? Y estábamos viendo que él es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces estábamos viendo eso la semana pasada. Estábamos viendo eh, que nosotros, gracias al Señor, fuimos libertados de esa potestad de las tinieblas. Antes estábamos esclavizados en este reino tenebroso, en ese reino de las tinieblas, pero gracias al Señor, el Señor nos rescata y nos hace herederos
del reino de los cielos, nos hace herederos de él. Entonces, eso es lo que estábamos viendo la semana pasada, de que el Señor, eh, vamos a ver, el Señor nos está hablando acerca de venciendo el temor al hombre, que es lo que estamos viendo en esta semana. Bueno, en relativamente esta semana, porque es la sesión que así se llama, la cuarta semana. Y nos habla que no tenemos que tener el temor al hombre, ¿verdad? Y este temor al hombre, se está hablando de ese hombre natural que no conoce al Señor. Ese hombre, como lo que estábamos viendo, lo que estábamos viendo la semana pasada es que no hay uno, no hay justo ninguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron, dice que aún se hicieron inútiles, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que tenemos que vencer ese temor a ese hombre, ¿verdad? Porque ese hombre, todos esos hombres están, por decirlo, dentro del gobierno y del reino y la potestad de las tinieblas. Y si Dios, por así decirlo, el jefe para ellos, podríamos decir que es Satanás, ¿verdad? Para tomarlo en pocas palabras. Y si el Señor es más poderoso que Satanás, ¿cuánto más Dios lo será con esos hombres? Por eso el Señor nos dice que venzamos, venzamos ese temor al hombre, ¿verdad? Porque el Señor es más poderoso. Y si el Señor tuvo la potestad de, de hecho estaba escuchando, hermanos, un estudio así, rápido, estaba escuchando eh, cuál es el mayor milagro actualmente que el Señor ha hecho. Entonces estaba escuchando un estudio sobre eso. ¿Cuál es el mayor milagro? Actualmente, ¿cuál es el mayor milagro? Es cierto, el Señor hizo muchos milagros, ¿verdad? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ha hecho muchos milagros. El Señor día con día sigue haciendo milagros. Pero ¿cuál es el mayor milagro actualmente? La regeneración de un hombre pecador. Es darle vida a un hombre muerto en sus delitos y pecados, darle aliento de vida y transformarlo para ser parte del reino de los cielos. Ese es el mayor milagro. Darle vida a algo muerto. Darle regeneración a un hombre pecador. Y si el Señor tiene tal magnitud de poder para hacer eso, yo me pregunto, ¿qué hay imposible para Dios? Aquel que creó los cielos y la tierra. Y Dios, si tiene el control de todo, tiene el poder de todo, ese temor al hombre, que puede ser que quizás alguno de nosotros pudiéramos llegar a sentir, a presenciar, tenemos que reconocer que ese Dios poderoso está con nosotros. Amén. Así que, hermanos, quiero que me acompañen en la página 42. Vamos con el siguiente. Observa, a la mitad, a la mitad de la página 42 está el siguiente. Observa. Entonces, quiero que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra, bueno, así no, perdón, dice así el folleto, perdón, es costumbre. Dice así el folleto. Entonces, ¿cómo puede manejar una persona el muy real temor al hombre? ¿Cómo puede manejar una persona el muy real temor al hombre? Entonces, vamos a ver el observa de Salmos capítulo 118, del 4 al 9. Así que voy a posicionarme en la pantalla correspondiente. Estas son las que vimos la semana pasada. Entonces, aquí lo voy a ir volado. Ahí está. Entonces, hay que marcar tres cosas. Hay que marcar todas las referencias a temor, y ya saben cómo marcamos la palabra temor, con un círculo irregular. Tenemos que marcar todo lo que diga me, y tenemos que marcar cada referencia a refugiarse y confiar con una C en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que habría que marcar en este observa. Entonces, pueden seguirme en la pantalla. Dice así, ahora sí. Dice Salmos capítulo 118, del 4 al 9. Y voy a ir leyendo pausado para que puedan ir marcando las palabras correspondientes.
Dice así, digan ahora los que temen al Señor. Entonces, marcamos ahí, temen. Digan ahora los que temen al Señor. Para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia, entonces ahí marcamos mi. En medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió, marcamos me. El Señor me respondió y me puso, marcamos me, y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor. Entonces marcamos mi. El Señor está a mi favor. No temeré. Entonces marcamos temeré. No temeré que pueda hacerme. Marcamos el me de hacerme. Que puede hacerme el hombre. El Señor está por mí. Marcamos mí. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Entonces marcamos me. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Entonces marcamos me. Es mejor refugiarse. Entonces marcamos refugiarse con una C por encima de la palabra. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar. Marcamos confiar con una C que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse con una C en el Señor que confiar una C en príncipes. Que si lo hacemos actualmente es a los presidentes o al gobierno. Entonces, nada más voy a dar unos segunditos por si alguien está terminando de llenarlo. Muy bien, entonces vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, que sería el discute. Ok, entonces vamos a ir, mis amados hermanos, a las preguntas que nos corresponden en este observa. Las palabras de discute comienzan en la página 43, en la parte de arriba. Ok, dice así la primera pregunta. ¿Qué aprendiste al marcar mi y me? No pierdas nada de la relación con el Señor descrita en esos versículos. Ok, entonces vayamos a la página 42, en la lectura, en el versículo 5. De hecho, si ustedes gustan, puedo también compartirlo en sus pantallas. Comencemos viendo el versículo 5. Dice así. Dice
¿qué aprendiste al marcar mi y me? Vamos a ver. Dice así, en medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Versículo 6. El Señor está a mi favor. No temeré de lo que pueda hacerme el hombre. Versículo 7 en la página 43. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré y triunfante sobre los que me aborrecen. Entonces, la pregunta nuevamente dice, ¿qué aprendiste al marcar mi y me? No pierdas nada de la relación con el Señor descrita en estos versículos. Entonces, ¿hay algún hermano, alguna hermana que le gustaría comentar qué es lo que pudiste observar al ver las referencias a mí y me con respecto al Señor? Amén. En mi caso, o sea, yo estoy analizando y bueno, para mí, ¿verdad? En mi caso personal, siento que Dios se está ocupando de mí. O sea, es un Dios que es personal, tiene una relación conmigo, o sea, lo siento muy propio, lo siento muy mío, ¿verdad? Como Él me cuida, como Él me, ¿verdad? Es conmigo el asunto, es algo personal conmigo. O sea, hago míos estos pasajes. Sí es. Amén, Es hermano. amén. A mí lo que me dan es seguridad. Amén. Así es. Así es. Esos pasajes y me gustó lo que mi madre dijo, que Dios es un Dios personal. Y así es. Dios es un Dios personal. Que Dios tiene el cuidado de su creación y específicamente cuidado en sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios nunca va a estar ocupado o lo suficientemente ocupado para decir, lamento, Frank, no puedo atenderte ahorita porque ahorita estoy ocupado. Usted nunca va a encontrar eso en Dios. Usted dice, no, Frank, ¿sabe qué? Vea, ya son las 11 de la noche, ya es muy tarde, ¿verdad? O que usted quiera orar a la mitad de la noche, vea, Frank, mejor mañana, en la mañana hablamos, ¿verdad? O si fuera, Frank, ya son 6 veces en este día que quiere buscarme, ¿verdad? Usted nunca va a escuchar algo así de Dios. Dios siempre está para escucharnos, siempre está para atendernos. De hecho, ahí dice en el versículo 5, dice, en medio de mi angustia, dice que invoqué al Señor. Uno no puede decir, no, es que Dios está demasiado ocupado como para estar escuchando mis angustias, para que Dios esté escuchando mis problemas. No, Dios está muy ocupado con otras cosas. No, hermanos, el Señor quiere que le busquemos y Él nos quiere escuchar. Él nunca va a estar lo suficientemente ocupado. Y no importa cuántas veces usted busque en el día, no importa cuánto dure. O sea, no, dice, Frank, ya llevas una hora, descansa un poco. Jamás, hermanos, jamás. Dios puede estar dispuesto a escucharte, no importa cuántas veces usted lo busque, no importa cuánto usted dure buscándole, no importa desde la hora que sea, no importa el lugar que sea. Veamos que ese es un Dios personal. Y eso es lo hermoso, de que aunque Dios es el creador de todo, pero también Él mantiene su creación y Él es personal, ¿verdad? Él está para cada persona, que es, wow, es hermoso en este punto. Y como dice la hermana Giselle, muy importante, eso nos da seguridad, ¿verdad? Que yo sé que Dios está al tanto mío, Dios está ahí observando, ¿verdad? Dios está al cuidar de cada uno de nosotros individualmente. Y Él está así con cada uno. Él no está con la agenda apretada de tal manera de que no pueda o que descuide a alguno de sus hijos, ¿verdad? A Él no se le escapa absolutamente a nadie. Wow, pero lo increíble que es Dios. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprendiste al marcar temor, confiar y refugiarse? Vamos a ir a la página 43. Veamos los versículos 8 y 9. Vamos a ver. Prestemos atención. Dice, ¿qué aprendiste al marcar temor, confiar y refugiarse? Dice así, es mejor, versículo 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Y podemos ver en la página 42, en el versículo 4, dice, digan ahora los que temen al Señor, para siempre su misericordia.
y vemos el versículo 6 en la misma página. El Señor está a mi favor, no temeré. Entonces, ¿qué pudimos observar al marcar las palabras temor, confiar? Específicamente vemos esos dos versículos en la página 43. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Entonces, un momentito. Que confiar en príncipes. Entonces, no sé si, o sea, hermanos, ¿me están escuchando? Yo sí. Ok, Sí, mi hermano. gracias. Yo Es no, que- usted no. no, es que se escucha como entrecortado, se va la Ah, voz. ya. Pero, no sé si me sigo escuchando bien. Es que hay como una seña en el micrófono que dice, su altavoz no funciona, compruebe su conexión. Entonces, no sé si ustedes sí me lo van a escuchar. ¿Me escucho entrecortado? No, Yo ya no, ahorita no. Ok. ya no. Te escucho. Ah, ok, listo. Gracias, hermanos. Sí, es que ahí como no sé, y no se quita. Dice su altavoz no funciona. Bueno, está bien. Bueno, mientras ustedes me escuchen, estoy contento. Ok, entonces, dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Bueno, lo mismo, digamos, en sí la definición está ahí en el versículo, pero no sé si ustedes quieren agregar algo, ¿verdad? Con respecto a esos versículos. En sí el versículo mismo lo dice, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiere añadir algo a estos dos versículos. Vemos que, hermanos, el hombre es falible. La palabra falible es que comete errores. De hecho, la misma palabra el Señor nos habla, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces es mejor confiar en el Señor porque Dios nunca falla. Y como dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en ningún hombre, aun si son los mismos hombres de la iglesia, ¿verdad? Aun si son, ya se quitó el signo, aun si son hombres, pastores, ¿verdad? Siervos del Señor o hermanas, mujeres muy, servidoras de la palabra de Dios, porque hermanos, todos somos falibles. Pablo tuvo que hablar con la iglesia en Corinto, porque ellos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro. No, es que, no, yo con ese pastor le voy, a ese pastor no. No, yo sigo a él, no, yo sigo a aquel. Entonces, Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo morí por ustedes? Dice Pablo, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? El que murió por ustedes fue Cristo, no fui yo. Entonces, porque todos los hombres somos falibles, hermanos. Tengamos cuidado de poner la mirada en un hombre, ¿verdad? Puedes inclusive tener a tu pastor favorito, ¿verdad? Que te encantan sus predicaciones, pero aún así él sigue siendo un hombre, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, porque todos los hombres, sin excepción, somos falibles. Todos fallamos, pero Dios nunca falla, ¿verdad? Dios nunca falla. Amén. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice la palabra príncipes en el versículo 9 se refiere a los gobernantes, como yo les decía, presidentes. ¿Crees que la gente confía más en sus líderes que en Dios? ¿Temen o incluso respetan a los gobernantes más que a Dios? Porque eso es una pregunta que va más reflexiva que en sí observar en el versículo. Entonces, no sé si alguien quiere comentar. Aquí volvamos a ver la pregunta. Dice, ¿crees que la gente confía más en sus líderes que en Dios? ¿Temen o incluso respetan a los gobernantes más que a Dios? ¿Por qué? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto en ese punto. Amén. Amén. Sí, lamentablemente uno en ciertas personas ven como que temen más y respetan más a los líderes de cada país, a los gobernantes,
Y quizás el hecho es de que Dios es invisible y no lo podemos ver. Sea como sea un líder del país o que tenga algún cargo en el gobierno, es una persona que se puede ver y lamentablemente eso es lo que pasa, que la gente anda más por vista que por fe. Entonces, como pueden ver a aquel gobernante, pueden ver a aquella persona, le temen más, lo respetan más, y a Dios como no lo vemos, pensamos que no está, ¿verdad? Que lo podemos pasar por alto, pero es lamentable que inclusive hasta en mismos cristianos se ve esta situación. Amén, así es. Y hermanos, usted puede ver a un hombre en pantalla, puede relucir, como yo les decía, sonrientes, ¿verdad? Usted lo puede ver en los puede topar, ¿verdad? Y tal vez tienen un gran carisma. Eh, por ejemplo, yo tomo algo que dijo el pastor Paul Washer, que él decía, cuando tú veas a un pastor predicando, y dices, él es un buen pastor. Ahora, quizás sea un buen predicador, quizás sea un buen orador, porque sabe expresarse bien, pero usted no sabe si es un buen pastor, porque usted no sabe cómo es ese pastor en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su familia, qué hace en lo oculto. Es ahí, hermanos, es ahí. Igualmente, hermanos, usted puede tener a alguien que usted quizás admire, quizás alguien que usted respeta, digamos, la parte humana, pero en la intimidad del hogar, cuando las personas quizás revelan lo que verdaderamente son, quizás puedas llevarte una gran sorpresa si te dieras cuenta. Entonces, mis amados hermanos, quizás la gente que está al frente, gobernando, liderando, usted los ve carismáticos, sonrientes, que a todo mundo agrada, pero usted no sabe qué hace esa persona lejos de cámaras, lejos del público, cuando nadie más lo ve. De hecho, la palabra integridad, mis amados hermanos, la palabra integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve. Eso es la palabra integridad. Quizás, por ejemplo, ¿por qué la gente, bueno, en el caso del gimnasio? Yo les digo, hermanos, yo en la parte del ejercicio físico, yo soy malísimo. De antemano, ya saben, ya se los he comentado anteriormente. Pero la gente quizás que va a un gimnasio, quizás se esfuerza más en un gimnasio porque sabe que hay gente que los está observando, ¿verdad? Tal vez el entrenador y la demás gente que está haciendo ejercicio, que quizás haga ejercicio solo en su propia casa, quizás lo haga por 1, 2 días, 3 días, una semana. Quizás tal vez dice, bueno, estoy solo, quizás voy a saltarme una serie de ejercicios, quizás me voy a saltar esto, pero quizás cuando sea en público se esfuerza más. La gente muchas veces se esfuerza más cuando sabe que los demás los están observando. Pero ¿qué hay cuando alguien está solo? Hermanos, la palabra integridad es hacer lo correcto, aun cuando nadie lo ve y aun cuando nadie se da cuenta. Claramente que Dios todo lo ve y Dios todo se da cuenta. Entonces, uno no sabe, hermanos, uno no sabe. La gente puede tener más respeto y más confianza en esos hombres porque los pueden ver. Y como dijo mi madre, a Dios no lo pueden ver. Y hermanos, el Señor es un Dios de ira. Dios dice que Él es tardo para la ira. No es que Dios no tenga ira. Él es tardo. Si una persona comete algo, quizás no recibe nada de castigo, y dice, bueno, voy a volver a intentar porque no recibí nada, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, no significa que no va a recibir castigo, solamente que, como decía el chavo, todavía montón para fin de año, ¿verdad? El Señor es tardo para la ira. No es que el Señor no va a pagar conforme a las obras de las personas, solamente que Él es paciente, esperando que haya arrepentimiento, esperando que las personas se vuelvan a sus caminos. Pero inevitablemente llegará un momento en que el Señor va a tener que
hacer justicia con esas personas. Ok, sigamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿qué has aprendido acerca de Dios en las lecciones anteriores que moldee tu perspectiva acerca de confiar en nuestros líderes para protegernos y rescatarnos en lugar de confiar en Dios? Entonces, aquí es, de todo lo que hemos visto anteriormente, no solamente precisamente en la cuarta semana, sino en todas las lecciones anteriores, ¿qué es lo que podemos aprender acerca de confiar en nuestros líderes para protegernos y rescatarnos en lugar de confiar en Dios? Entonces, no sé si hay alguien que quiera comentar algo con respecto a esa pregunta. Hermanos, por más sabio o por más inteligente que una persona pueda ser, que un líder pueda ser, todos somos falibles y nadie tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Siempre existe el riesgo humano, el error humano. Por más inteligente, por más habilidoso que sea, siempre existe el error humano. Es imposible que una persona, quizás por más dotada que sea, por más habilidosa que sea, no significa que nunca se va a equivocar, que nunca va a cometer un error. Lo que estamos viendo en anteriores lecciones es que Dios, hermanos, Dios tiene el control de todo lo que pasa, de todo. Todo lo tiene, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Por más habilidoso que sea un gobernante, por más diestro que sea, pero él no tiene el control sobre todo lo que sucede. Él no puede proveer lo que va a pasar en cierta cantidad de tiempo. Dios lo sabe completo. Dios tiene Amén. todo el cuadro. Amén, hermana. No, y nuestra paz interior, ¿verdad? Nuestra paz interior, yo siento que solamente Dios nos las puede dar, ¿verdad? Porque y el hombre nos puede llegar a dar una palabra de ánimo, ¿verdad? Y nos hace sentir bien un ratito, ¿verdad? Pero al ratito otra vez vuelve eso, ese dolor y todo. En cambio, Dios nos llega a sanar las heridas y no vuelve más ese dolor, ¿verdad? No es un ratito nada más. Él hace la obra, la hace completa. Así es, así es. Su obra lo hace completa. Su palabra nos trae sanidad, su palabra nos trae consuelo, su palabra nos trae paz. No hay palabra más reconfortante que una persona nos pueda dar que la misma palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que nos reconforta, ¿verdad? De hecho, su palabra dice, confortará mi alma. Dice el Salmo 23, confortará mi alma. Dar aliento a un alma que está cansada. Dar ánimos a un alma que está agotada. Y como quizás lo que estábamos viendo el domingo pasado, quizás muchos de los que estamos aquí presentes y mucha gente en general, quizás ahorita se siente agotada, se siente cansada de todo lo que está pasando, de escuchar noticia mala tras mala noticia, tras peor. Y quizás uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y quizás tal vez usted viene aquí cargado, ahorita se siente agobiado, ahorita tal vez usted se siente cansado o se siente cansada. Y usted no encuentra el alivio en sus líderes, no encuentra eh, esa paz que usted desea en sus líderes. Pero Dios sí nos trae paz. Dios sí nos trae reconforte. Y si las personas... Amén, hermano. ¿Alguien iba a comentar algo? Me parece que alguien abrió su micrófono. Sí, mi hermano, que Amén. también no hay que confundirse de ese tipo de confiar que habla ahí, porque eso no significa de que, digamos, ay, yo estoy pasando por un problema, pero mejor no le cuento al pastor porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, entonces no tengo que confiar en el pastor.
entonces no le voy a contar mis Sí. problemas. Y no significa que, qué sé yo, que yo vaya donde ustedes, donde Rosy, llegue Rosy y me sirve un chocolate y un pan, y yo, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y al rato Rosy le echó veneno a esto, entonces mejor no confío en ella. No se refiere a eso, sino como vemos en el contexto, es cuando ese confiar se refiere en qué es aquello que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Muchas veces Israel, cuando todo se derrumbaba alrededor, Dios le reclama, en lugar de ir y acudir a mí, que yo sea su fuerte, su fortaleza, ustedes van a otras naciones paganas para que los defiendan. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? De en qué está puesta nuestra confianza, o sea, en qué está puesto aquello que nos sostiene, de aquello que si lo quitamos, todo lo demás se derrumba. Por eso siempre hablamos de que muchas personas siempre interpretan mal Filipenses 4:13, ¿verdad? Y todos mañana tengo un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o ay, qué cansado estoy del trabajo. No, pero voy a seguir adelante porque aunque esté cansado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ay, mira, es que tengo tanto trabajo que hacer, pero no, ¿qué importa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a eso no se refiere Pablo. Pablo viene hablando de que él ha aprendido a estar contento, ya sea que tenga comida o que no tenga absolutamente nada que comer, tenga algo o no tenga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él decía, porque al final no es ni la comida, ni la ropa, ni si las cosas van bien o las cosas van mal, nada de eso es lo que me sostiene. Lo que me sostiene, y ahí viene la frase que él usa, es Cristo. Entonces, cuando dice que todo lo puedo, es que me puede faltar la salud, me puede faltar el alimento, me puede faltar la ropa, que al final no me va a pasar nada porque quien me sostiene no es ni la ropa, ni la comida, ni el alimento, sino lo que me sostiene es Cristo. Y a eso se refiere eso, que nuestro sostén no sea una persona, porque digamos, si nuestro sostén es un hombre, como hablábamos ahora, el día que ese hombre nos falle, todo nuestro mundo se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque eso era lo que nos sostenía. Si era una mujer, el momento que esa mujer falle, todo mi mundo se va a derrumbar. Si es el pastor o es un líder y ese líder falla o ese pastor falla, todo mi mundo se va a derrumbar. Pero si es Cristo, si es Dios, el pastor puede fallar, el líder puede fallar, la esposa puede fallar, el esposo puede fallar, pero vamos a seguir de pie. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene es Dios. Amén, hermano. Y no Ay, le buen vuelvo a dar punto. chocolate, Ever. No, porque No le dé nada, hermana Rocío, no le dé nada. No le Ese yo, vuelvo a dar ni con galletas ni con pan. ni con nada, sí. O sea, pero buen punto buen punto porque, gracias por la aclaración en lo que es la palabra confiar, ¿verdad? No es que, precisamente, gracias por la aclaración, ¿verdad? No es ese tipo de confiar, ¿verdad? De que quizás ya tal vez yo le mando un mensaje a la iglesia, a ustedes, hermano, ¿cómo está? Dice, no, el pastor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No voy a confiar en el pastor, no le voy a contar nada. Bien, yo, ¿en serio, hermana? ¿En serio, hermano? Sí, bien. ¿Verdad? El cortante, ¿verdad? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. No es ese tipo de confiar, ¿verdad? Más bien, yo amo y agradezco que ustedes tengan esa confianza de acercarse, ¿verdad? De contarme las cosas, de llorar por ustedes, ¿verdad? Y tener confianza los unos con los otros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los martes de la noche, cuando nos reunimos a compartir peticiones y acciones de gracias, usted se abre para compartir sus peticiones, sus angustias, ¿verdad? Dice, no, dice, entonces imagínense una oración así, hermanos, imagínense orar así, imagínense nada, no voy a confiar en nadie, no voy a contar nada. Entonces, imagínense, terminaríamos en 10 minutos la oración.
Este, porque no voy a contar nada de lo que me sucede, porque si no, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? No es ese tipo de confiar, ¿verdad? Y como dice, gracias mi hermano por la aclaración, es esa confianza en la cual me sostiene, ¿verdad? Es una persona que depende de mi vida, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿de quién depende tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Depende de un hombre o depende de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que te está sosteniendo hoy? ¿Un hombre o Dios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, mi hermano, por la aclaración en ese punto. Ok, entonces, prosigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo el conocer esas verdades te puede ayudar en la práctica? Entonces, ya esto es algo más personal, ¿verdad? Quizás usted vio algo, tal vez Dios trató en un área diferente en ti que en otro hermano. No sé si a usted le gustaría, comentar cómo esas verdades te pueden ayudar en la práctica. Aunque claramente que quizás la mayoría de las personas comentaríamos lo mismo, pero no sé, me gustaría escucharles a alguien que le gustaría comentar en este punto cómo te puede ayudar esas verdades en la práctica. Hermano, yo digo que con esa pandemia, ¿verdad? Con esa pandemia hemos visto que el estar seguro en Dios y en esperar en Dios, ¿verdad? Dios nos ha guardado tanto en que no nos ha dado el virus, nos ha guardado también digamos, en el que aunque no hay semanas que también no hay trabajo, pero la mano de Dios siempre ha estado ahí, ¿verdad? Proveyendo alimentos. Bueno, por lo menos digamos en mi familia no nos ha faltado nada, ¿verdad? Entonces es confiar en Dios, porque ya yo no me desespero. Yo no me desespero. Tal vez no tenga un colón en la cartera, pero yo no me desespero por eso. Mi confianza está en Dios. Entonces yo le digo a mi familia, tengamos paz porque tenemos un Dios que es el proveedor de nosotros. No dependemos de nada, sino que de Dios nada más. Y así salimos allá, ¿verdad? Entonces yo siento que con esa pandemia, hermano, nos hemos dado cuenta del amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Y que Él siempre está ahí. Así es. Así es, mi hermana, así es confiar absolutamente en Dios, ¿verdad? En ese tiempo de pandemia es necesario, pues, depender, poner toda nuestra confianza en Él. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el siguiente observa, que está en la página 44. Llegamos a otra división. Entonces, vamos a ir a la página 44. En el observa dice, investiguemos un poco más y veamos lo que podemos aprender acerca de cómo manejar el temor cuando estamos en la batalla con las personas que son enemigas de Dios. Entonces, vamos a ver cómo manejar el temor cuando estemos en batalla con las personas que son enemigas de Dios. Entonces, aquí hay que marcar varias cosas. Hay que marcar todas las referencias a pueblo, tú, tus, te, contigo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando se habla de pueblo, tus, te, contigo? Se refiere al pueblo de Dios y ya verán por qué. Hay que marcar todas esas referencias. Dice, dibuje un triángulo sobre las referencias al Señor, ¿verdad? Con un triángulo, todas las referencias a Señor, Dios. Marcar con con un círculo irregular alrededor de la palabra temor o teman y marcar con una C donde diga confianza. Aquí hay que marcar bastante, hermanos. Entonces hay que marcar varias cosas aquí. Voy a ir despacito para que puedan seguirme en la lectura. Dice Deuteronomio capítulo 20 del 1 al 4. Dice así. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, entonces aquí se refiere al pueblo de Israel. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y veas caballos y carros y pueblo, aquí no se marca porque no se está hablando del pueblo de Israel. Dice, y pueblo más numeroso que tú. Entonces aquí marcamos tú.
más numeroso que tú. No tengas temor. Entonces aquí marcamos temor de ellos. Porque el Señor, ahí marcamos Señor con un triángulo. Digo que marquemos porque es que se marca después en la presentación. Entonces ahí marcamos Señor con un triángulo. Porque el Señor, marcamos con un triángulo. Tú, ahí marcamos que se está refiriendo al pueblo de Israel. Y luego marcamos Dios con un triángulo. Triángulo marca triángulo. No tengas temor de ellos porque el Señor, tu Dios, marcamos esos tres. Entonces aquí vamos a ver si marcamos. Aquí está la palabra Dios. Aquí está el tú. Y aquí está señores que se marcaron como al revés. Ok, que el Señor tu Dios, que te, aquí marcamos te porque se refiere al pueblo de Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, estará contigo. Entonces ahí marcamos contigo. Sigamos leyendo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. Entonces marcamos pueblo. Versículo 3. Y les dirá, marcamos les, y les dirá, oh Israel, hoy ustedes, marcamos ustedes, se acercan a la batalla contra sus, marcamos sus, contra sus enemigos. No desmaye su, marcamos su corazón. No teman, marcamos teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. Porque el Señor, marcamos Señor, aquí nuevamente, aquí se marcó después en la presentación, entonces primeramente marcamos Señor con un triángulo. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque como que se marcó mal el triángulo. Entonces, aquí hay que marcar porque el Señor, aquí marcamos Señor con un triángulo, marcamos su, porque se refiere al pueblo de Israel, y aquí marcamos Dios con un triángulo, porque en la presentación se marcó mal. Ya verán. Aquí su tienen que marcar porque se refiere al pueblo de Israel. Marcamos Dios, pero este triángulo que va a salir a continuación no lo tienen que marcar. ¿Ves que está mal puesto? Ese triángulo que está ahí mal puesto tiene que ir en la palabra Señor. Entonces, nada más como aclaración. Dice versículo 4, porque el Señor tu Dios, el Señor su Dios, es el que va con ustedes. Marcamos ustedes para pelear por ustedes contra sus, marcamos sus enemigos para salvarlos. Entonces ahí marcamos los. Entonces voy a dar unos segunditos para que puedan terminar si están llenándolo. Esta semana, la semana 4 en particular, hermanos, vamos a durar un poquito más de lo acostumbrado porque es un poquito larga. Pero bueno, gracias al Señor que lo estamos aprovechando muy bien.
Así que no tenemos prisa en terminarlo rápido. Necesito unos segunditos más. ¿Alguien está terminando? Ok. Sigamos. Me avisan si ocupan que me quede un toquecito más y con mucho gusto lo hago. Ok, estamos en la página 45. Salmos capítulo 115 del 9 al 11. Dice así. Oh Israel, marcamos Israel. Confía, marcamos confía con una C. Oh Israel, confía, marcamos confía con una C. En el Señor. Entonces marcamos Señor. Él es, marcamos Él. Él es tú, marcamos tú. Ayuda. Y tu escudo. Oh casa de Aarón. Marcamos casa de Aarón porque se refiere a Israel. Oh casa de Aarón. Confíen. Marcamos con una C, confíen. Confíen ustedes. Marcamos ustedes porque se refiere a Israel. Oh casa de Aarón. Confíen ustedes en el Señor. Entonces marcamos Señor. Él es marcamos su ayuda y su escudo. Dice versículo 11. Marcamos los que temen, marcamos temen con un círculo irregular. Los que temen, entre paréntesis, reverencian al Señor. Colocamos un triángulo en la palabra Señor. Los que temen al Señor, confíen con una C. Confíen en el Señor. Marcamos Señor con un triángulo. Él es su ayuda. Perdón, ahí me faltó el él. Él con un triángulo. Él es su ayuda. Marcamos su y su escudo. Entonces, nada más doy un chancecito para los hermanos que están terminando de marcar. Ok, entonces veamos las preguntas de discute. Si alguien ocupa que me quede un toquecito, me avisan. Vamos a ver. Ok, dice versículo, vamos a la versículo primero. Así que vamos a devolvernos un toquecito. Vamos a ver. Ok.
Dice, dice la primera pregunta, dice, discute Deuteronomio, primera pregunta, la página 44, dice, discute Deuteronomio capítulo 20, perdón, Deuteronomio capítulo 20, primero. ¿Para qué tipo de situación estaba Dios preparando a su pueblo? Entonces vamos a ver en la página, en la página 44, versículo del 1 en adelante. Dice así. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, estará contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. Entonces, ahí sigue más adelante. Entonces, dice nuevamente la pregunta, ¿para qué tipo de situación estaba Dios preparando a su pueblo? ¿Qué era lo que Dios les estaba hablando? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que ellos iban a tener ahorita, en este momento? Una batalla, hermano, no. Una batalla, correcto. Entonces, Dios los estaba preparando para una batalla, según ese pasaje. Dice la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron sus instrucciones al pueblo? Entonces, vamos a ver cuáles fueron sus instrucciones. Dice, veamos el versículo 1. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, ¿cuál es la primera instrucción? ¿Qué es lo que dice ahí? No tengas temor, ¿verdad? Entonces, la primera instrucción es no tengas temor de ellos. Esa es la primera instrucción. Ok, veamos el versículo 3. Dice en el versículo 3, dice, y les dirás, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. Ok, entonces ahí están las demás instrucciones. ¿Cuáles son? Dice, bueno, ¿quién le gustaría decirles las que están ahí en el versículo? Dice, no desmayen, no teman, no se aterroricen. Bueno, creo que esas tres serían. Correcto, ¿verdad? Ahí dice, no desmayen, no teman, no se aterroricen, no se alarmen delante de ellos, correcto. Esas son las instrucciones que Dios le da a su pueblo. Muy bien, entonces eso es lo que tienen que agregar en ese punto, en esa pregunta. Dice en la página 45, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias al Señor? ¿Cómo creer en Dios, confiar en lo que Él dijo, les puede ayudar a no tener temor? Entonces vamos a ver, dice otra vez, ¿qué aprendiste al marcar las referencias al Señor? ¿Cómo creer en Dios, confiar en lo que Él dijo, les puede ayudar a no tener temor? Ahorita estamos viendo, pero en la parte de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, veamos qué dice en el versículo 24, perdón, en el versículo 4 de la página 44. Dice así, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Entonces, según ese punto, mis hermanos, ¿qué aprendemos de confiar en el Señor? Que Él nunca nos va a dejar solos, o sea, Él siempre va con nosotros, nunca, nunca nos abandona. Que Así siempre va es, adelante a nosotros, sí. así es. Y ahí dice también que dice que Él peleará por nosotros. Dice, porque el Señor, veamos el versículo 4, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos y ¿para qué? Para salvarlos. Entonces, que Hermano, Dios, ajá, también en el versículo 1, que dice casi al final, dice, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Entonces les está recordando de que así como les ayudó en el pasado, les va a ayudar ahora. Y así como estaba con ellos en el pasado, iba a estar con ellos ahora.
O sea, Dios no es que, no, ya lo ayudé una vez, ya agarró mucho, ahora voy a ver cómo se las arregle. No, Dios dice, no, así como lo ayudé en el pasado, también lo voy a ayudar ahora. Así es, exactamente, hermano. Y también nos ponemos a pensar, hermanos, cuántas veces Dios nos ha ayudado en el pasado. Nada más póngase a pensar usted, mis hermanos, cada uno de nosotros. Cuántas veces Dios nos ha librado, cuántas veces Dios nos ha sanado, ¿verdad? En la quizás en la situación que usted dijo, de aquí ya no, de aquí no salgo, de aquí no hay solución, no hay salida, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos salvó en el pasado, nos libró, nos protegió, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, Dios, también nos trae eso a nuestra memoria, ¿verdad? Dice Dios, y muy importante punto, dice que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, no olviden que yo soy el Dios que mandó las plagas en Egipto. No olviden que yo fui el que abrí el mar rojo. No olviden que yo fui el que mandé el maná durante 40 años en el desierto. No olviden que que yo les di a beber agua de una roca. No olviden que yo fui aquel que les fui guiando con una columna de nube y una columna de fuego. Entonces, no olviden que yo soy ese Dios. Entonces, muy importante punto. Amén, hermana. ¿Iba a comentar algo? Hermano, y es que la palabra de Dios nos dice bien claro, ¿verdad? Que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ujú. Yo siento, digamos, de que Dios en su palabra siempre nos dijo que Él siempre iba a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces no nos va a mentir. Él no nos va a mentir, como el ser humano, como decíamos, el ser humano sí nos puede mentir y decir que va a estar con nosotros en todo momento. Pues nos llega a Yes. fallar y nos llega el día que tengamos una emergencia, no hay nada que ayudarnos, ¿no? El ser humano falla. Así es. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener. No, él no es hombre, ¿verdad? Digamos, hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Ujú. Así es, ¿verdad? Entonces, hermanos, y vea, tengamos mucho cuidado, pero mucho cuidado. No está dentro del tema como tal, aunque sí tiene un poco relación. Tengamos cuidado de tener fe en cualquier cosa. Por ejemplo, este, hay personas, hay personas que dicen, hermano, tal vez bien intencionados. Hermano, tenga fe que Dios va a hacer esto, tenga fe que Dios va a hacer aquello, ¿verdad? Pero hay que tener ese cuidado cuando se trata de la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros sí podemos tener fe en las promesas de Dios. O sea, lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que Dios ha revelado en las escrituras, en eso sí podemos tener fe en las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Pero tengamos cuidado de poner la fe en cualquier convicción personal, ¿verdad? Tal vez nosotros, personas quizás bien intencionadas, tal vez o lo hacen por ignorancia o tal vez quizás lo hacen a costa de saber que está mal. Supongamos que hay una persona X o una persona Y que está pasando por una enfermedad o que está pasando por, no sé, una situación muy difícil y uno tal vez de una buena manera es, hermano, tenga fe que Dios te va a sacar de eso, tenga fe de que usted va a ser sano. Y yo tenga fe que usted va a ser sano en el nombre del Señor. Y tal vez lo hace bien intencionado, pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no es la voluntad de Dios? Entonces hay personas que se resienten con Dios porque se le promete a esa persona de que Dios va a cumplir algo que quizás Dios nunca ha prometido, ¿verdad? Hermanos, y por ejemplo, lo que está pasando actualmente, hermanos, ustedes saben que, bueno, mi abuelo tuvo la operación el martes pasado y el día antes yo prediqué sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Y mi énfasis en esos versículos es que ellos dijeron, vea, le dijeron a Nabucodonosor, yo sé que Dios tiene el poder para librarnos de este horno de fuego, pero ¿y si no
en pocas palabras así, parafraseando, y si Dios no nos quiere salvar de aquí, de todas maneras no te vamos a adorar, ni vamos a adorar a tus dioses, porque el único que se le adora es a Dios, el único que se le sirve es a Dios, a Jehová, ¿verdad? Entonces, ellos tenían fe no en que Dios los iba a rescatar de ahí, sino que ellos tenían fe que Dios tenía el poder de hacerlo, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros creemos, tenemos la certeza que Dios tiene el poder para librarnos. Pero si no está en la voluntad de Dios librarnos de esto, nuestra fe no va a ser titubeada. Nosotros no vamos a dejar de alabarle a Él, porque su voluntad es buena. Entonces, hermanos, Dios no permita, Dios no permita que nos contagiemos de lo que está pasando del virus. Y hay personas, hermanos, que sobre todo la doctrina pentecostal, yo declaro que con la sangre de Cristo tu casa va a estar cubierta y no va a entrar ese virus en tu casa, porque yo declaro que la sangre de Cristo va a ser cubierta y que nada te va a pasar. Ahora, ¿y qué pasa si alguien se contagia? Al final de cuentas, entre comillas, ¿quién quedó mal? Pues Dios, porque la persona, se le prometió a esa persona que Dios iba a hacer algo que Dios nunca prometió. Ahora, y eso es antibíblico decir eso. La, la sangre de Cristo está para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Esa es la función de la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros depositamos la fe en cualquier convicción personal. ¿Podemos tener fe? Sí. Hermano, también yo siento, bueno, porque a mí me pasó, ¿verdad? De que una hermana llegó, bueno, a la iglesia, no de ustedes, en otra, y me dijo un mensaje de parte de Dios, y no era de parte de Dios porque era pura maldad, lo que los labios de ella sacó, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que llegan y dicen, vea, hermana, Dios me acaba de hablar y Dios me dijo esto para... Y es una promesa que ella está diciendo que Dios dijo, ¿verdad? Sí. Y no se cumple. Entonces uno empieza a decir, pero no está Dios, entonces, si Dios me prometió eso, no fue Dios, o sea, hay que ver, tener cuidado, o sea, ¿quién está diciendo las cosas a uno? No, ¿verdad? Tener Así es. convicción. Uno entonces le echa la culpa a Dios, porque aquella hermana me dijo que Dios le dijo tal cosa para mí y no se cumplió. Entonces terminamos enojados con Dios y reprochando algo que no era de Él. Así es, ¿verdad? Así es. Hermanos, y lo que quiero aprovechar ese pequeño tiempo que tengo, ese pequeño espacio, para decir, veamos Sadrach y Mesach y Abednego. Si usted gusta leerlo, léalo en Daniel 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Si lo gusta leer. Una historia preciosa que yo la di el domingo pasado, el lunes pasado con mi familia. Ellos iban a alabar a Dios sin importar cuál fuera la decisión de Dios. Si los iba a librar o no los iba a librar, ellos no dejarían de confiar en Dios. Dios, yo te alabo a ti, aun si tú nos libras o si tú no nos libras, yo te seguiré alabando. Hermanos, y apliquemos lo mismo para la actualidad, para el día de hoy con lo que está pasando. Dios, yo te voy a alabar a ti, ya sea que pase X o Y cosa. Yo voy a confiar en ti, porque su palabra dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no significa que no vamos a sufrir enfermedades. Sí, así es. La sangre de Cristo, la única función de la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado. De hecho, no lo tenía contemplado. De hecho, es pura casualidad que yo toqué el tema, porque ¿cuál fue el himno que iniciamos al principio? De hecho, hasta ahorita se me está viniendo a la mente. No lo hice planificado. Elegí un himno y particularmente dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
Hasta ahorita se me está viniendo, no lo planifiqué, así fue pura casualidad. Pero, aunque, bueno, aunque los planes de Dios son perfectos, ahí tal vez Dios quería algo especial. Pero, pero así es, hermanos. Vemos, hermanos, alábele a Dios, alábele, sin importar lo que esté pasando. Sadrach, Mesach y Abednego le iban a alabar a Dios si iban a ser librados, y seguirían alabando a Dios si estuvieran quemándose en ese horno de fuego. Ellos dijeron, vamos a alabar a Dios si nos libra, y si no nos libra, de todas maneras no te vamos a adorar. Ellos podrían decir, mientras estuvieran quemando, sufriendo de dolor, mientras estaban siendo quemados, me imagino que ellos estarían alabando al Señor. Señor, yo te alabo, mientras estaban siendo quemados. Hermanos, alabemos al Señor si estamos de pie, pues alabemos al Señor si estamos en cama, enfermos, contagiados. Alabemos al Señor. Si estamos bien, si nuestra familia está bien, y sigamos alabando al Señor, aun cuando algún familiar nuestro está postrado en cama por la misma situación. Entonces, hermanos, no dejemos de alabar al Señor, ¿verdad? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Me robé ese espacio, hermanos, pero de verdad quería comentarles esto. Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta en la página 45. Dice, ¿cuál era su alternativa a confiar en Dios? Ok, entonces dice, veamos nuevamente el versículo 3. Dice, y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. Entonces, dice en esa pregunta, ¿cuál era su alternativa a confiar en Dios? O sea, ok, quitemos de lado la confianza en el Señor. ¿Qué es lo único que les queda a ellos, según este pasaje? Ok, dice, no desmayen su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. Entonces, quitando el temor del Señor de lado, la confianza en el Señor, que es lo único que les queda. Ok, pues entonces desmayen su corazón, teman, alármense, aterrorícense, tengan miedo, ¿verdad? Teman, ¿verdad? Entonces, esa es la otra alternativa. Ok, si no quieren confiar en mí, pues asústense, alármense, ¿verdad? Y como yo les digo, hermanos, es apenas para esa situación actual. Sé que, como yo les decía, hay veces que, bueno, que es importante estar informado, pero hay veces de que estás viendo tanta noticia, con tanta noticia mala, de cuántos infectados, de tantos muertos, de que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Es cierto, es importante estar informado, pero el estar viendo muchas noticias, tanta noticia, hay veces que enferma. En vez, uno termina de las noticias y en vez de que uno se anime, más bien uno se termina desanimando más y aburriendo más y afligiéndose más, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquello? ¿Qué van a cortar el agua? ¿Qué van a cortar la luz? De que una semana va a estar abierta y el resto va a estar cerrado, ¿verdad? Entonces, y uno se asusta, hermanos, y uno tiene miedo, ¿verdad? Entonces, aquí veamos lo que está pasando actualmente. Ellos iban a ir a una batalla contra los hombres. Dice, bueno, si quieren dejar de confiar en mí, pues está bien. Ténganles miedo, aterrorícense, alármense, ¿verdad? Yo sé que es difícil, hermanos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sé que es fácil decir esto, ¿verdad? Confiar en el Señor quizás cuando todo está marchando bien, pero ponerlo en práctica cuando todo está marchando mal, es ahí cuando verdaderamente tenemos que ponernos en línea, hermanos, y verdaderamente aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la siguiente pregunta, dice, ahora observa el Salmo 115 del 9 al 11 y discute lo que aprendiste al marcar las referencias al Señor. Ok, entonces vamos a ver Salmos, está en la misma página, la página 45 en la parte derecha. Dice Salmo 115 del 9 al 11, dice,
Vamos a ver qué es lo que dice. Ahora observa el Salmo 119, 115, 9 al 11 y discute lo que aprendiste al marcar las referencias. Ok, dice, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen, reverencian al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esas referencias? Así es, que confiemos y que tememos en el Señor, porque Él es nuestro escudo. Así es. Dice la siguiente pregunta, ¿qué frase se repite en ese pasaje? Dice, ¿por qué piensas que aparece tantas veces? Que entonces vamos a ver, dice, ¿qué frase se repite? Lo que acabamos de ver, hermanos, ¿cuál es lo que se está repitiendo cada rato en los tres versículos? Ajá, ahí dice, Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. Porque, hermanos, cuando algo se repite en la Biblia es porque hay que ponerle atención, ¿verdad? Cuando Jesús decía, de cierto te digo. O sea, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando algo se repite en la Biblia, hermanos, hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Así es, hermanos, sí, porque el hombre es olvidadizo, se le olvida las promesas del Señor. El hombre es olvidadizo. Entonces tenemos que aprender, mis amados hermanos, que Dios es nuestra ayuda y es nuestro escudo. ¿Por qué se repite tantas veces? Marcelo contestó, ¿verdad? Para estarnos recordando, ¿verdad? Nos exhorta a que le demos importancia, a que no dudemos, hermanos. La duda es muy peligrosa cuando comenzamos a dudar de la providencia, del temor, de la soberanía del Señor. Dice así la siguiente pregunta. Si realmente temes al Señor, ¿qué debes hacer y por qué? Entonces, esto es una pregunta que aunque quizás es muy general, pero también quizás hay puntos de vista en ese aspecto. Este, no sé si alguien quiere comentar algo en esta pregunta. Dice, si realmente temes al Señor, ¿qué debes hacer y por qué? Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo en esta pregunta. Hermanos, vemos que la palabra que se repite en esos tres versículos es que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro escudo, que Él nos da seguridad. Ok, estamos, hermanos, temiendo al Señor verdaderamente. Hermanos, y este temor nos trae confianza, ese temor nos trae seguridad. El temor a Dios es porque abunda la seguridad. El temor al hombre es porque hay peligro inminente, porque hay riesgo, porque hay turbación. Pero el temor del Señor nos trae seguridad, nos trae paz. Ahora, hermanos, esta es una pregunta muy buena. Nos pone mucho a pensar. Sí me gustaría que comentáramos en este punto. Ok, la Biblia nos habla, ¿verdad? El mismo Señor en su palabra nos dice que tenemos que confiar en el Señor. Ahora, y la pregunta es, ¿se puede confiar en Dios? ¿Cómo lo sabes? O sea, aquí dice, el Señor nos pide a confiar en el Señor. Ahora, ¿se puede? O sea, ¿sería bueno confiar en el Señor? ¿Es razonable confiar en el Señor? Este, que se confía, ¿verdad? Pero se puede, ¿verdad? Así es, totalmente, es la verdad. Hermanos, ahora yo les pregunto también, el Señor, el Señor es digno de confianza, el Señor es alguien en el cual usted verdaderamente puede depositar. Estábamos viendo, dice que es mejor temer al Señor que temer al hombre. ¿Por qué?
No está en la pregunta en sí, ¿verdad? No está en la pregunta, pero ¿por qué es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre? ¿Hay alguna diferencia? Digamos, ¿por qué sí podemos confiar en Dios y no confiar en el hombre? Es lo que estábamos viendo la vez pasada, pero ¿es Dios digno de confianza? ¿Verdaderamente yo puedo depositar mi fe en Él? ¿Estaré seguro si yo confío en Dios? Claro que sí, con total razón. Él ha demostrado, mis hermanos, que Él es digno de confianza. Él ha demostrado que ha traído bienestar. Hermanos, y la Biblia es un ejemplo para todos nosotros. En la Biblia sale ejemplos de personas que confiaron en el Señor y le fue bien su vida, y personas que no confiaron en el Señor y recibieron consecuencias. Hermanos, la Biblia está completa, hermanos, y abarca todas las áreas de la vida. Y en la Biblia nos da ejemplos de personas que confiaron en el Señor y les fue muy bien, y personas que confiaron en el hombre y les fue muy mal. Entonces, nos da ese ejemplo. Amén, hermana. Ahí, ¿cómo lo sabes? Ya yo digo que es porque digamos, yo le puedo pedir a Dios algo en oculto, ¿verdad? Y nadie lo sepa, me responde, ¿verdad? Entonces ahí está la seguridad que yo tengo en Él, ¿verdad? Porque se puede confiar en Dios. Entonces, claro que sí puedo confiar en Dios porque yo le pido a Él mis cosas y Él me las da. Así es. Y hermanos, el Señor sabe hasta lo más profundo. Igualmente, aun cuando usted no le pidiera nada o no hablara con Él, de la misma manera lo sabe. Ahora, no por eso no vamos a orar, no por eso no vamos a hablar con Dios. Dios quiere que le expongamos, externemos con nuestra boca y hablemos con Él. Pero Él sabe hasta lo más profundo, ¿verdad? Pero hemos visto, hermanos, en su palabra, cómo el Señor recompensa y tranquiliza y trae paz y seguridad a aquella persona que pone su confianza en Él. Así que, hermanos, como ha salido un meme, maravillosa jugada, aquel que confía en el Señor, porque sabe que en el Señor estará seguro. ¿Ven? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, si lo permite, continuamos la próxima semana. Por eso yo les decía que quizás vamos a durar más en porque este es más largo que los anteriores. Entonces, no quiero cargarles con mucho, ¿verdad? Y hoy hemos aprendido mucho, ¿verdad? Quizás, tal vez, veníamos con ciertas cargas, ciertos pesares, preocupaciones. Y ese estudio es apenas, hermanos, para que nosotros tranquilicemos nuestro corazón, para que recarguemos pilas, para que recarguemos baterías, para que podamos, para que no olvidemos, hermanos, no olvidemos, de no dejar de confiar en el Señor, ¿verdad? Ni por un solo momento, ¿verdad? Que agarramos fuerte la mano del Señor, que sigamos adelante, mis hermanos, confiando en el Señor. Y lo más importante, hermanos, dejemos dejemos que la confianza en Dios sea únicamente lo que Dios desee, su voluntad. Que sin importar lo que suceda, hermanos, lo que sea, lo que llegue a pasar en tu vida, lo que llegue a pasar en tu familia, lo que está pasando en este mundo, no dejes de alabar al Señor. No dejes de confiar en Él, hermanos. Y también recuerden, lo que estábamos viendo hace un tiempo en un estudio que dice que no temamos a aquel que mata el cuerpo, porque el alma no puede matar, sino más bien dice temer a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El único capaz que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno es Dios. Dice, no teman lo que el hombre te puede hacer. Pueden matar tu cuerpo, pero tu alma no podrán matar. Porque el alma, nuestra alma le pertenece al Señor. Hermanos, y quizás
podemos llegar a tener temor a lo que puede llegar a pasar nuestro cuerpo en este mundo. Podemos tener temor a que lleguemos a ser infectados. Podemos tener temor a qué es lo que nos va a pasar más adelante. Pero hermanos, dice no tengan temor. Dice, más bien tengan temor a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Hermanos, nuestro cuerpo, tarde o temprano, va a quedar aquí. Pero aquel que está en Cristo, nuestra alma está segura con el Señor. Hermanos, no tenemos seguridad qué va a pasar en nuestro cuerpo el día de mañana. Pero lo que sí podemos saber es que nuestra alma le pertenece al Señor. Y sin importar lo que pase con nuestro cuerpo el día de mañana, nosotros sabemos cuál es nuestro destino eterno. Un destino eterno con el Señor, donde su palabra dice que Él va a enjugar toda lágrima. Quizás tú has llorado. Dice que el Señor va a enjugar cada tristeza, cada vez que tú lloraste, cada vez que tú te afligiste. Dice que allá en los cielos no va a haber más tristeza, ni llanto, ni dolor. Que todo lo que pasa en este mundo es temporal. Que lo que sucede en ese mundo no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Así que hermanos, tengamos la mirada puesta no en lo que no en lo que se ve, sino en lo que no se ve porque es eterno. Así que hermanos, les animo, les motivo, sigamos adelante, sabiendo que todo lo que está sucediendo va a pasar. Y recordar que nuestra alma le pertenece al Señor. Y lo que pase con nuestro cuerpo, a menos de que Cristo venga por nosotros y seamos transformados, seamos arrebatados, pero recordar que nuestra seguridad con Cristo está escrita para todo aquel que creyó en Él y depositó su confianza en Él. Amén. Así que quiero invitarles, mis amados hermanos, a que me acompañen en una oración para finalizar. Así que les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y oremos al Señor. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder tener, Señor, un estudio más. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que pudo conectarse en esta noche, Padre. Darnos paz, darnos reconforte, Señor. Sabemos, Señor, que este mundo, Señor, lo que está sucediendo, Señor, quizás pueda traer, Señor, mucha preocupación, mucho temor en nuestra vida, pero te pedimos, Señor, para que nos siga dando la fuerza para seguir, Señor, el día a día, Señor. Tomando fuerza, Señor, en tu palabra y siguiendo adelante, Señor. Y cuando no podamos más, Señor, llegamos a ser más fuertes, Señor, estando de rodillas ante ti, que se nos despiente el mundo, Señor. Y te pedimos, Señor, para que en esos momentos, Señor, de debilidad, Señor, en que quizás ya no aguantamos más, Señor, que doblemos nuestras rodillas para poder recibir, Señor, esa fortaleza que viene de lo alto. Padre, pedimos tu bendición por cada hermano, los que se conectaron, los que no lo pudieron hacer. Y te pedimos, Señor, por los programas, Señor, que tenemos alrededor de la semana para que nos sigas bendiciendo, Señor, y así mismo puedas seguir guardando cada uno de nosotros. Padre, te pedimos para que nos regales un feliz descansar, una feliz noche, y todo te lo pongo, Señor, en tus manos buenas, con acción de gracias en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.